Buenos días a todos, gracias por la asistencia. Eh, Mi nombre es Jazmín Gutiérrez, ingeniera agrónomo, encargada del proyecto del estudio que se realizó para poder hacer una introducción a la aplicación de economía circular en las plantas de embalajes de fruta o en los centros de packing. Primero mencionar que para este estudio se realizó una investigación de aplicaciones o de metodologías que pudieran haber a nivel nacional o de forma internacional que se pudiese adaptar y aplicar en el área agrícola, específicamente en las plantas de embalaje. Y es así donde encontramos tres metodologías importantes que se podían adaptar en esta área. De las tres se eligió específicamente una que se llama implementación de los 8 pasos, que fue desarrollada como parte de un estudio también de economía circular y además de la integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales. Esta implementación se acercaba mucho a lo que estábamos buscando y cómo nosotros podíamos hacer de forma eh, fácil aprender a implementar economía circular en las plantas. A partir de esta metodología de 8 pasos, nosotros nuestra propuesta fue hacerla de 5 pasos y para llevarla a cabo en las plantas de embalaje. Estos 5 pasos yo ahora los voy a mencionar, pero a continuación los voy a ir desarrollando uno a uno. El primer paso fue revisar las políticas de sustentabilidad de la empresa y identificar si se están realizando actividades en relación a economía circular. El paso número 2 es efectuar un diagnóstico de circularidad dentro del proceso. El punto número 3 es definir una hoja de ruta a partir del diagnóstico que se hizo en el punto número 2. El punto número 4 habla de implementación de la hoja de ruta, cómo nosotros vamos a implementar lo que se definió en el punto 3. Y el punto 5 es elegir una forma de cómo informar los avances que se efectuaron en esta metodología. La siguiente. Ya. Primero, hablar lo que es una política de sustentabilidad. Lo ideal es que la empresa en este punto verifique si la política se encuentra actualizada, si es que contiene prácticas de economía circular. ¿Sí? Ya, el paso número 2 habla del diagnóstico de circularidad. El diagnóstico de circularidad en sí es hacer una observación sistemática, ver qué es lo que está pasando en el proceso, ver eh, cómo lo estoy haciendo, qué está pasando, por ejemplo, dónde ocurre la generación de residuos en las plantas de embalaje, por qué está ocurriendo. Entonces, hay que ir a identificar todas las causas de los residuos o desechos para así poder cuantificar y poder ver cómo yo lo puedo mejorar. ¿Y esto qué nos va a resultar en que vamos a descubrir o nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas cantidades de desechos? Por ejemplo, observé que hay más plástico y cartones son mis residuos con los que más tengo que trabajar. Por lo tanto, mi ya me va a ser una priorización. Voy a poder priorizar cuál es la forma que voy a elegir de poder disminuir o reducir y a qué le voy a dar más atención. Ya. Siguiendo con el diagnóstico de circularidad, aquí se mencionan algunas etapas del proceso del packing. En todas las áreas tenemos distintos tipos en este caso, que nos estamos enfocando en los desechos, distintos tipos de desechos, van a querer priorizar ciertas cosas, las razones no son las mismas por cada etapa, entonces es importante que lo vean por cada uno y no de forma general. Aquí también nos permite poder hacer diferencia los ciclos biológicos y los ciclos técnicos, porque en el proceso de fruta tenemos de los dos tipos de residuos, ¿cierto? En el caso de los ciclos biológicos, son materias primas, recursos naturales, tales como la fruta, el agua, entre otros, materiales en sí de base biológica. Estos residuos pueden retroalimentar el sistema natural por medio de otros procesos como el compostaje.
como ahí lo mencionaron nuestros expositores anteriores. Y en el caso de los ciclos técnicos, tenemos de distinta naturaleza. Podemos ver los plásticos, donde se pueden aplicar distintas estrategias en ese sentido para la reducción o reciclaje, reutilización y como última opción, sí, la idea es ver el reciclaje. Ya. Aquí hay un ejemplo de cómo nosotros podemos ir a identificar por las etapas del proceso, identificar residuos. Por ejemplo, acá tenemos que en la recepción o en la descarga de fruta en la línea vamos a tener distintos tipos de residuos, ya sean ciclos biológicos, ciclos técnicos. Por ejemplo, fruta, las cajas que vienen de la cosecha, los pallets, las cajas de madera, también hay descartes de frutas comerciales. Entonces es importante hacer esta lista para poder identificar cada uno de los residuos y ver los volúmenes y ver qué vamos a priorizar y ver cómo los podemos manejar, ya sea en el diseño, en el proceso, cuál de todas las R's podría ser la más óptima de empezar a utilizar. Acá en el cuadro, este fue un estudio que se hizo para ver cuál era el origen, las cantidades y cómo priorizar ciertos desechos. Por ejemplo, ahí hablamos de cajas en mal estado. ¿Qué se puede observar? Que las cajas em, que estaban en mal estado, por ejemplo, y estaban en patio, eran porque venían con errores del proveedor, con errores del fabricador. ¿Por qué? Porque no tenían los broches. Entonces, ¿cuál fue la fuente? Falta de especificación, falta de control de calidad, errores del proveedor. Pueden ser esas tres causas que hay que abordar más en lo profundo para ver cómo se pueden ir mejorando y no tenían esa cantidad de cajas, 25 que se estudiaron aquí, 225, y habla de un porcentaje alto, que es el 12,5 de todos los orígenes que se pudieron observar. Acá, otro punto importante fue, y que se observa mucho, es el cambio, se pierden muchas cajas por cambios de embalaje. Cuando se termina un determinado embalaje, se generan cajas ya etiquetadas que no les pueden sacar las cajas. Entonces, eso tiene que haber una mayor organización operacional, ver que realmente se pueden etiquetar solamente las cajas que van a procesar, que se van a embalar, porque la cantidad de cajas son bastantes, se observa que un 41% en este caso. Y así este es un ejemplo de cómo se puede ir haciendo un diagnóstico y viendo las causas, qué pasa, cuánto es el porcentaje y podemos ir priorizando a qué les vamos a dar más importancia. La siguiente. A continuación del diagnóstico circularidad, nosotros lo queremos ocupar para poder definir la hoja de ruta de circularidad. La hoja de ruta es el plan de acción, de planificación, el paso a paso de cómo yo quiero establecer las principales iniciativas para implementar economía circular. Aquí se describen, se dan los plazos y se mencionan los resultados esperados. Entonces es importante como primer paso en las plantas de embalaje que se establezca un grupo de trabajo. El grupo de trabajo debe establecer los objetivos específicos que se quieren cumplir, proponer metas, definir, implementar cada estrategia que se va a realizar en la hoja de circularidad. Ya. Luego que se establece un grupo de trabajo y se proponen los objetivos, se hace establecer la hoja de ruta, donde aquí se establece un objetivo específico. Por ejemplo, aquí en el cuadro, mi objetivo específico es que para el año 2025 el reciclaje de plásticos y cartones será de un 100%. O sea, estoy diciendo que para el año 2025 vamos a reciclar todos los cartones y plásticos que tengo como residuos en el proceso. Ya establecer las estrategias y plan de trabajo. Aquí las acciones que se consideran necesarias para cumplir el objetivo planteado recién, el cómo lo voy a hacer y en qué plazos. Y en el paso 4, que es la implementación de esa estrategia de la hoja de ruta. Esto se define como una etapa totalmente operativa donde se van a llevar a cabo
Se van a llevar paso a paso. ¿Cómo se van a llevar paso a paso las tareas para alcanzar los objetivos específicos que se definieron en la hoja de ruta? Ya. Aquí, en este paso, se organizan las acciones, cómo las voy a efectuar y las etapas que voy a seguir. Dependiendo de los objetivos y del diagnóstico que se efectuó anteriormente en el paso 2, la implementación puede incluir varias de las siguientes acciones. Aquí, por ejemplo, primero se va a hablar de la gestión de materiales. ¿Cómo yo gestiono los materiales para hacer, aplicar economía circular? ¿Cómo gestiono los residuos? Recomendaciones de gestión de energía y agua. ¿Cómo mejorar el ecodiseño, que es como el pilar o lo principal que uno quiere plantearse primero al momento de hacer economía circular? La capacitación, que sabemos que la capacitación siempre tiene que estar porque es la base para poder nosotros educarnos con respecto a este tema, y las mediciones de cumplimiento, que son importantes para poder hacer comparaciones o informar em, toda la gestión que se está realizando. Partamos por la gestión de materiales. En este caso implica controlar el tipo, las cantidades, dónde se ubican, qué movimientos tienen los materiales en el proceso. Importante, muy importante, que en la gestión de materiales siempre hay una planificación, un almacenamiento adecuado y un control de inventario. Así se pueden reducir los problemas del manejo, no tener materiales sobrantes o dañados, para así reducir la cantidad de desechos, que también se vio que además del reciclaje, una forma de aplicar economía circular es reducir lo que más podamos. Ya, aquí hay un modelo de sistematización para identificar el daño y qué acciones posibles yo puedo realizar. Ya, aquí hay fotografías de ejemplo de lo que pasa por, aquí hay caja en la foto de la izquierda abajo, de la derecha, perdón, abajo tenemos cajas que están deterioradas porque se quemaron. Se quemaron porque estuvieron expuestas al sol, entonces ya no me sirven. La gestión en la etapa de embalaje, al identificar los residuos, es probable que muchos de ellos se originen en la etapa de producción. Entonces hay que sistematizar la información para poder identificar las acciones. Un gran ejemplo es el sistema de logística inversa, la calidad para problemas originados desde el proveedor. Ya la logística inversa, en definición, es el proceso del retorno de los productos desde el usuario al fabricante. Así se puede efectuar una recuperación, reparación, reciclaje, eliminación. Un claro ejemplo que se observa en los packing son envases que presentan problemas de fabricación, por ejemplo, los clamshell. Hay muchos clamshell que uno va a las bodegas y están acumulados, y la razón es porque no cierran las tapas. Eso es algo que netamente se tiene que ver con el fabricante y es algo que se puede mejorar, pero tiene que haber una retroalimentación, tiene que, de parte de ustedes, eh, informar esto, no decir, ah, no, esos están malos, pero ¿por qué están malos? ¿Cuáles son las cantidades de clamshell que están malos? Ya. En la gestión de desechos y residuos, aquí tenemos una parte central importante, eh, que tiene un rol significante en la economía circular, básicamente para reducir el volumen que va a los vertederos. El manejo de estos es importante porque nos va a significar tener menos basura en los vertederos, que las empresas tengan que pagar menos, porque se sabe que las empresas pagan para poder retirar sus basuras, y también obviamente ayudan al medio ambiente mandando estos residuos al reciclaje. Por ello se deben gestionar al fin de recuperar la mayor cantidad posible hacia opciones de reciclaje. Contar con contenedores dentro de los packing por cada tipo de residuo y su respectiva identificación. Hay muchos que ya tienen implementado este sistema, eh, pero no se le da el uso por un tema cultural, por un tema de que la gente no se le capacita, no se le explica bien. Entonces es importante que estos contenedores estén con sus nombres, que estén identificados, que a lo mejor lleven alguna característica especial visual, ¿ya? Por ejemplo, iniciativas de usar los colores por tipo de residuo, y que la gente se vaya adaptando a eso.
¿ya? Los residuos se pueden separar en las zonas de almacenaje, para eso se requiere un personal capacitado. Se ha observado que las empresas, o en este caso los packing, que tienen zonas de almacenaje y una persona a cargo de poder separar o de estar a cargo de los residuos, tienen mucha más eficiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos eh, residuos que vienen mezclados desde el proceso, desde adentro de la planta, que llegan al centro de acopio, y como no hay nadie, una persona capacitada que sepa, como no hay nadie especializado en esto, o que de cumplir la tarea, lo bota. Y aquí tenemos imágenes claras de lo que se propone. Por ejemplo, en la primera foto al lado izquierdo hay contenedores de bins para plásticos y cartones. Acá la segunda foto del medio es un centro de almacenaje de acopio en muy buen estado, donde están los residuos plásticos y se observa que está limpio el lugar, que está techado, que están separadas las bolsas de las cajas. Eso hace mucho mejor el poder, la gestión de los gestores de residuos en este caso. Por ejemplo, es importante que para el acopio de papel y cartones, las cajas y envases de cartón deben disponerse siempre desarmadas y planas, como se observa en la foto, ya no aplastadas. Las bolsas y envases de papel deben estar limpios, sin residuos u otros elementos en su interior, para poder facilitar el reciclado y que al final no se vayan igual a la basura. No deben estar mezclados con plásticos, ya que como hablamos recién, en los distintos tipos de embalaje o dependiendo de qué sean, no se pueden mezclar para reciclar. Retirar cintas adhesivas o cualquier tipo de pegamento. Lo ideal es que las cajas no vayan con cinta adhesiva. Muchas vienen con estas, pero ojalá que haya una persona que se preocupe de sacarlas, porque es una forma más rápida de poder y gestionar bien el reciclaje. Proteger de la lluvia, también lo ideal es que no vayan mojados, porque también pesan más y atrasa el proceso de reciclaje. En el caso de acopio de los residuos domiciliarios, lo que nosotros sabemos como basura que se va a los vertederos, es importante capacitar el personal para no botar en los contenedores de basuras materiales reciclables como plástico y cartones, como vimos en los puntos anteriores de los distintos tipos de acopio. Porque aquí se puede observar, por ejemplo, que hay plásticos que se podrían haber ido al almacenaje para reciclaje. Aquí en la gestión de agua y energía más bien son recomendaciones, porque para ver estos puntos hay que ir mucho más profundo. eh, y hay recomendación en el caso del agua, reducir el consumo de agua, estudiar el por qué se producen, por ejemplo, rebalses y filtraciones dentro del proceso, ¿ya? Instalar, mejorar sensores a nivel de estanque, que nos indiquen los sensores que cuando se está rebalsando, por ejemplo, cuando se está ocupando más agua. Instalar en el packing mangueras con dosificadores o temporizador de agua también es importante para reducir el consumo. En el caso de la eficiencia energética, optar por equipos que consuman menos energía y tengan mayor durabilidad. Elegir sistemas de iluminación más eficientes y de menor consumo. Verificar si la planta puede usar paneles solares para algunos usos. Capacitar al personal sobre el uso eficiente de las energías y mantener de forma adecuada las grúas horquilla y preferir sistemas de grúa más sustentables como los sistemas eléctricos. Em, Acá más bien nos enfocamos principalmente tanto en el uso de agua y de residuos, nos enfocamos principalmente en la reducción y reutilización en el caso del agua. Entonces, ya hay empresas que están haciendo un uso más eficiente, que han reducido en un alto porcentaje el consumo de agua, que están reutilizando, por ejemplo, para regar los patios de los packing, de las plantas de embalaje. Así que es bueno la conciencia o las ideas que se están implementando en esta gestión de agua y energía. La siguiente, ya. Uno de los puntos principales de la economía circular es aplicar ecodiseño. Lo ideal es que siempre partamos eh, por ahí, ¿ya? Entonces, como acá una de las medidas más avanzadas en economía circular es el rediseño de los procesos o materiales para reducir su consumo
hablando de ecodiseño, pero también se debe considerar los procesos tengan efectos positivos en toda la cadena. Una de las principales características que debe tener a la hora de aplicar ecodiseño es fijarse en utilizar menos materiales. También reducir el desperdicio. ¿Por qué? Porque cuando hay ecodiseño, también se va a reducir el desecho o el residuo que vamos a tener, porque se va a ajustar bien en el caso de un envase, solamente se va a ajustar a las cantidades de fruta realmente requerido y no más que eso. También reduce el reciclaje, porque como vamos a tener menos cantidades de materiales sobrantes, va a ir menos materiales al reciclaje, que es lo último o es la etapa final que es la que uno quiere llegar cuando aplica economía circular. Disminuye el impacto al medio ambiente, por supuesto, porque estamos ocupando menos materias primas y también estamos botando menos basura. Y esto conlleva disminuir las emisiones de CO2, tanto por fabricación o por basura, entre muchas otras buenas características importantes que tiene. Ya. ¿Cómo aplicar ecodiseño? La idea es el desarrollar mejoramientos de los productos con la idea de reducir al mínimo los impactos en su fabricación para el medio ambiente. Se deben seguir algunas estrategias y las principales o las más importantes son el uso de materiales de menor impacto al ambiente, que sean más sustentables. Pueden utilizarse eh, materiales con nuevas tecnologías, con menos gramaje en algunos casos, que se ajusten más al producto, emplear la menor cantidad de material posible al fabricar un envase. Es lo que hablé en este caso, así se reduce el tamaño, el peso, algunos componentes que pueda tener, algunos componentes químicos incluso. Optar por la monomaterialidad o monofamilia también que se conoce. Eso quiere decir que un envase o embalaje solo estén fabricados por un solo tipo de material. Por ejemplo, si yo hago una bolsa, que esa bolsa, por ejemplo, sea de polietileno y que a lo mejor la etiqueta que tenga también sea de polietileno. Eliminar los sobreenvases, sobreempaque, es decir, envases dentro de otro envase. Se ve mucho que dentro de una caja viene otro envase que lo cubre y después más adentro viene otro y al final es así el producto y tiene un montón de envases. Sí hay materiales que son protectores, pero lo ideal es que sean los mínimos posibles y quizá estudiar un poco más el funcionamiento y las características mecánicas, físicas, químicas que pueda tener un plástico en este caso, que pueda a lo mejor ser mejor que otro y no tener que usar mucha cantidad de sobreenvases. Utilizar envases o embalajes que se puedan reciclar. Eh, si no se va a lo mejor, si no se puede utilizar a lo mejor o minimizar, por ejemplo, el uso de plástico, la cantidad de plástico en un envase, sí que sea de un plástico de fácil reciclaje. ¿Por qué es importante este punto? Porque a pesar de que del 1 al 6 de los tipos de plástico son 100% reciclables, en Chile no hay las condiciones para reciclarlos todos. Un ejemplo claro de lo que estoy hablando recién es el clamshell. El clamshell está siendo ahora material plástico con un 100% reciclado. Otro ejemplo donde se podría aplicar ecodiseño, que fue una consultoría que tuvo FDF, eh, uno de los grandes ejemplos es que se ocupa mucho la faja de cartulina en los clamshell, que es de cartón. Entonces, a la hora, lo ideal sería y se propone que esa faja sea del mismo material del clamshell, que en este caso es PET. Así haría un producto de monofamilia o el mismo material y va a ayudar a que sea mayormente reciclado. Como el quinto punto de la implementación de la hoja de ruta está la capacitación para fomentar una cultura circular. Es un punto muy importante porque la capacitación es para fomentar el desarrollo de una cultura de prevención para evitar generaciones de residuos o desechos y así también sensibilizar sobre las distintas formas de hacerlo. Es importante que a la hora de capacitar es cómo comunicar esta cultura circular. Hay que hacerlo mediante capacitaciones. Son muy importantes que cuando ingrese la gente tomemos como una rutina
o ya parte de nuestra forma de capacitar, como las de prevención, también se hagan capacitaciones cada vez que entre alguien que sea necesario sobre tipos de plástico, cómo reducir, cómo reciclar, cómo acopiar, qué es lo que, por qué se hace esto, hacer conscientes a la gente el por qué lo están haciendo. Como último punto de la parte de implementación está la medición de cumplimiento, que es para evaluar la circularidad. Una herramienta principal son los indicadores que permiten cuantificar cómo se ha llevado la aplicación de economía circular dentro de los procesos de las plantas. ¿Ya? La forma de esto es medir de forma, como dice, cuantificar números, volúmenes, cuánto he reciclado, cuánto he logrado disminuir. Entonces, es muy importante tener un indicador, una referencia para poder ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o cómo puedo ir mejorando. Algunos ejemplos de indicadores de medir circularidad son los siguientes. Hay más indicadores de ejemplos que están en la guía. Puse estos dos que los encontré más relevantes, que son la eficiencia de uso de materiales de materias primas, reciclaje y valorización. Por ejemplo, la tasa de recuperación de residuos o embalajes provenientes de los procesos productivos. Reducción de los residuos, cuánto es la reducción de consumo de energía o de agua que he tenido, el porcentaje de materiales reciclados utilizados en el proceso como materia prima. Por ejemplo, el, el PET que está 100% de material reciclado es un buen ejemplo, pero cuantificarlo para dar ejemplos, para ver cómo está funcionando, cómo ha ido la gestión, es muy importante. En el caso del ecodiseño, la tasa de reciclabilidad de los envases y embalajes, reducción de los materiales en los envases. Por ejemplo, en este año estoy utilizando materiales que han reducido un tanto por ciento el uso de plástico. La reducción de los consumos en los procesos, tanto como el agua y energía, reducción en el reciclado, durabilidad y reutilización de los envases. Y como último paso está informar los avances efectuados. A esto se refiere a un reporte de los avances de la aplicación de economía circular. Esto nos va a permitir monitorear si las actividades planificadas se están llevando a cabo y se están cumpliendo de forma correcta. Revisar si la hoja de ruta está cumpliendo con lo planificado y si es necesario, según la estrategia, que si vieron que les sirvió o no, puede ser modificada. Comunicar, y tan importante como lo anterior, celebrar el cumplimiento de las metas, porque muchas veces uno dice, oye, ¿sabes qué? O no sabes qué estás haciendo con economía circular, pero sí lo estás haciendo, contarlo, decirlo, porque aparte le da un valor, aparte a tu modelo de empresa, a tu modelo de sustentabilidad o de ayuda al medio ambiente. Y así informar a los clientes, a los consumidores qué es lo que estás haciendo, y eso también puede ayudar a la parte de marketing o a la mejor postventa de un producto.